Ya en ese sitio encontraron el cadáver de Harold Aroca García. Ahí en ese sitio. No, no. Lo tienen allá, en ese parquecito. Lo suben, lo trasladan por este sendero. Vamos. Y es aquí exactamente en donde se hacen las imágenes que conocimos. Es decir, el rastro del niño se pierde en qué momento, que lo van trasladando hacia allí. Parece indicar que el rapto, secuestro y desaparición forzada de Harold lo llevaron por esta ruta, que es una especie de callejón laberinto. Vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Venga para acá, septiembre. En ese sitio, mire, allá en ese sitio encontraron el cadáver de Harold Aroca García. Empezó a insultarlo y a decirle que fue a la autoridad, que dónde estaban cuando les estábamos pidiendo que nos ayudaran a encontrar al niño. Ahí pues discutimos fuerte, ya yo me hago hacia un lado porque no puedo más de la rabia. Me voy hacia el lado de allá y en uno de esos ranchos que se ve, había una persona mirándonos. Pero yo no quise poner en riesgo a más gente, porque si había alguien, habían más personas. Ellos sabían que estábamos aquí y que estábamos buscando al niño. El joven es secuestrado y desaparecido el día 5 de agosto, más o menos ¿a qué horas? Sobre las 3:30 de la tarde. Ya estuvimos en el sitio en donde se produjo la aprehensión ilegal, el secuestro y desaparición forzada. Lo llevan a estos lugares que detallamos, recónditos, laberínticos, callejones sin salida, y luego hoy hemos identificado que hay por lo menos 6 cámaras. Mi amigo me dice que una de ellas es un domo, que tiene una característica y es que hace grabación 360 grados. Luego entonces nos dirigimos hacia acá para hacer como el intento de replicar el camino que adelantaron los criminales para el asesinato de Harold Aroca García,
y hemos encontrado que ese es el sitio, finalmente, después de pasar por este bosquecito enmarañado. Ustedes el día 6, ¿a qué hora se comunican con el secretario de Gobierno? Por favor. Sobre como las 2 de la tarde nos comunicamos con el secretario de Gobierno y le pusimos en conocimiento la situación. También llamamos a la doctora Luz Amanda de Derechos Humanos. La directora de Derechos Sí, Humanos. la directora de Derechos Humanos, le pusimos en conocimiento la situación y ellos se mostraron pues prestos a activar lo que fue Gaula, porque le explicamos lo que estaba pasando, la información que medianamente teníamos, activaron Gaula. Nosotros con el esquema de seguridad... Eso es sobre las 3 de la tarde. Sí, sobre las 3 de la tarde. Que se supone que el secretario de Gobierno dice que empezaron a activar los dispositivos del Gaula y de la policía. Y de la policía, perfecto. Sí, ¿Qué pasa después? Nos vinimos entonces con mi esquema de seguridad para acá y un equipo de la Corporación que sigue mis pasos, de Derechos Humanos. Nos vinimos para acá, para la casa donde Harold, hablamos con el papá, él nos explicó la situación. Luego nos fuimos para el CAI de los Laches a informarle al comandante del CAI pues que estábamos allí haciendo presencia para activar la ruta de búsqueda porque se había producido pues una desaparición forzada del niño. Y lo que nos dice la persona que estaba ahí en ese momento es que el comandante está en una reunión y que no nos puede atender. Se muestra bastante hostil. ¿Sobre qué horas es eso? Como entre 4 y 5 de la tarde, 4 pasadas a 5 de la tarde. Se muestra bastante hostil, no nos da mayor información, pues que tenemos que esperar que él venga. Entonces, por otra ruta, ya nos comunicamos con el coronel y le explicamos la situación. Y sobre las 5 más o menos pasaditas, llegan unas personas de la policía, el coronel y el mayor. No tengo aquí los nombres, soy muy mala para los nombres, pero ya está eso documentado. Perfecto. Se activa Gaula y hacen presencia, entrevistan al papá y pues allí también parte de la historia y es que intentan como... Ya está ahí en ese momento el comandante del CAI, el señor Wilches, y pues nosotras recomendamos porque ya se nos habían acercado personas. Digamos que eso es el 6, pero la pregunta importante es esta. Bueno, supongo que pasa ese día, que son las 6, 7 de la noche. Mi pregunta es la siguiente, pasemos al 7. ¿Ustedes detectaron, observaron, por ejemplo, que hubo dispositivos y operativos por parte del Gaula sobre estos terrenos? Sobre estos terrenos no tenemos conocimiento. No tenemos conocimiento. Pero yo quería devolverme al 6, concejal, porque me parece importante y es que ya nosotros pues le mostramos los videos tanto al coronel como al mayor y ya está el comandante Wilches, una persona en la que la comunidad nos ha dicho que no confiemos y ya se alejan allí para un lugar donde está sola con el papá y empiezan a hablar y escucho como que están hablando subido de tono. Ahí está la compañera y pues la compañera también les puede contar porque me parece que el comandante Wilches, presumo, porque toca hablar siempre de la presunción, quiso también un poco desviar la investigación porque atribuyó que las personas que estaban ahí pertenecían a una banda contraria que estaba en disputa con él. Las personas que estaban en el video. En el video. Que eran parte de la banda de los Parejo. Del Parejo. Del Sí. Parejo. O sea, es lo que decía el comandante del CAI de los Laches. ¿sí? Sí. Y empieza a decir, este es fulanito de tal, este es sutanito de tal, y entonces empiezan a increpar con el papá del niño, a decirle que como él, viviendo en el sector, no los va a reconocer, que ese es un tal Mateo, ¿sí? Entonces el señor les dice, no los conozco, no sé porque yo trabajo, yo no conozco a la gente del barrio, y pues no estoy, o sea, ¿cómo los voy a reconocer? ¿Cómo les voy a decir que sí los conozco si no los reconozco? Entonces empiezan a decirle que no, que a él no le metan los dedos a la boca, le dice el teniente, que no le metan los dedos a la boca. Entonces me da muchísimo mal genio, intervengo en esa conversación y le digo al comandante y al teniente que la labor de ellos y la función de ellos es buscar, no ir a revictimizar a las víctimas, ¿sí? Que hagan su trabajo. Entonces el teniente me increpa y me dice que yo no le vengo a abrir los ojos. Yo me le presento, le digo que soy defensora de derechos humanos, la coordinadora del equipo de la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, que lo que está haciendo no se hace, él sigue insistiéndome y me hace que yo no le abro los ojos, que él sabe perfectamente que ese es, vuelve e insiste con que ese es Mateo.